Hola, ¿qué tal? Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar con el tema de magnetismo en la siguiente clase. Bueno, antes que nada tenemos que entender el tema de lo que son los electroimanes. Acuérdense que les había comentado que los imanes no son la única fuente de campo magnético, sino que nosotros podemos generar magnetismo a través de la electricidad, y eso lo habíamos visto con lo que son los conductores rectos. Ahora, ¿qué sucede si ese conductor agarramos y le damos vueltas de esta forma? Lo que vamos a generar, o lo que vamos a hacer, va a ser una bobina. Que una bobina, más bien, en simples palabras, es un conductor eléctrico que nosotros lo arrollamos, ¿sí? Y las bobinas tienen amplios usos. A pesar de su sencillez, tienen unos usos muy significativos en lo que es la parte de la electricidad y la electrónica. Muchos de los aparatos lo utilizan, ¿sí? Bueno, ahora, de estas bobinas, existen bobinas que en su núcleo solamente es aire, y existen bobinas que tienen núcleo de un material ferromagnético, un material que es buen conductor de las líneas de campo magnético. Ahora, ¿qué es un electroimán? Si nosotros esa bobina agarramos y la conectamos a una fuente de alimentación, lo que vamos a generar va a ser un campo magnético. Recuerden que un conductor recto genera, si acá la circulación de corriente va a generar un campo magnético, de acuerdo, que va a circular. Sin embargo, en esta proximidad lo que va a suceder es lo siguiente, que se va a generar un campo magnético de esta forma. Aquí es circulación magnética de esta forma a través del conductor, y aquí, debido al arrollamiento, se va a generar un campo magnético así, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos observar de manera real. Fíjense, si nosotros colocamos una bobina, le tiramos limaduras de hierro en esta superficie cercana a la bobina y conectamos una fuente de alimentación, observen cómo las limaduras de hierro toman esa forma, ¿sí? Toman esa forma así, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el campo magnético generado va a tener esta forma. Y nos preguntamos, ¿este campo magnético no es muy parecido a este? Pues sí, realmente es similar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí, cuando conectamos una bobina a una fuente de alimentación, lo que estamos creando es un electroimán. Un electroimán, ¿qué es? Es un imán que funciona en base de la electricidad. ¿Y qué ventajas tiene un electroimán con respecto a un imán permanente, en el cual su magnetismo permanece? Pues que nosotros podemos controlar el campo magnético a nuestra conveniencia, ¿sí? Si la corriente o la fuente está conectada, el campo magnético permanece, pero si desconectamos la fuente, el campo magnético cesa. A diferencia de acá, que el magnetismo siempre va a estar presente, a excepción que nosotros superemos la temperatura de Curie. Eso ya lo habíamos visto. Si superamos la temperatura de Curie, es decir, calentamos el imán en ese límite, el imán pierde su magnetismo también. Ahora, aquí, ¿qué aplicaciones tenemos? Pues ya lo habíamos visto en la parte principal, que viene siendo esta, ¿sí? Esta es una de las aplicaciones de un electroimán. Este es un electroimán. Se conecta este electroimán a una fuente de corriente eléctrica, de tal forma que los pedazos de metal, la chatarra es atraída y el operario puede desplazar esa chatarra a otro punto, y al desconectar la alimentación, la chatarra cae. Esa es una de las aplicaciones que tienen los electroimanes. Y otras más, que es en el caso de los motores eléctricos, ¿sí? Y los generadores eléctricos también. Eso lo vamos a ver después.
Ahora, ¿cómo podemos determinar la dirección o los polos norte y sur de un electroimán? Acuérdense que los polos norte y sur de un imán, pues ya el fabricante nos los da, pero en el caso de un electroimán, pues tenemos que aplicar esta técnica. Tenemos que utilizar la regla de la mano derecha para electroimanes o bobinas, ¿sí? No confundir la regla de la mano derecha para electroimanes y bobinas con la regla de la mano derecha para determinar la circulación magnética de un conductor recto. Es diferente, no lo confundan. Entonces aquí, ¿cómo lo determinamos? De esta forma, simplemente esos dedos me van a indicar la dirección de la corriente y el dedo pulgar va a apuntar hacia el norte siempre. Y acá lo podemos observar, si la circulación de corriente es así, lógicamente estos dedos los tengo que poner en la dirección de la corriente, de tal forma que esto me va a indicar el polo norte y el polo sur. Eso es muy importante en los electroimanes. ¿Por qué? Porque en base a estas polaridades, los motores pueden funcionar, pueden girar, o en base a estas polaridades, podemos hacer un generador eléctrico y entender el funcionamiento de un generador eléctrico. Y también tener en cuenta que no es lo mismo enrollar una bobina en esta dirección que enrollada en otra dirección, o no es lo mismo conectar una fuente de alimentación de esta forma que conectado de manera inversa, ya que la parte de la polaridad norte y sur podría cambiar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a empezar a entender la parte de la ley de Gauss del campo magnético. Así como existe la ley de Gauss del campo eléctrico que nos decía que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. En este caso, el flujo magnético a través de una superficie cerrada es igual a 0. ¿Por qué aquí nos da 0? Bueno, si nosotros recordamos el concepto de campo magnético en un imán, debemos de tener en cuenta que todas las líneas que salen del norte llegan al sur en un imán o electroimán en su totalidad. De tal forma que lo que entra, lo que sale de una superficie es lo mismo que entra. Por lo tanto, la suma vectorial es 0. Eso ya lo habíamos visto. Si lo que sale es lo mismo que lo que entra, la suma vectorial es 0. Y esto también nos da hincapié a decir lo siguiente, que en la naturaleza no existen los monopolos magnéticos, es decir, un polo norte y un polo sur independiente. Como en el caso de las cargas eléctricas, que recordamos que sí puede haber una carga positiva en un lado y una carga negativa en otro lado. Aquí no puede existir eso. Y esto simplemente lo comprobamos con la siguiente forma. Si nosotros agarramos un imán, ¿sí?, que tiene polaridad norte y sur, y el imán lo cortamos o lo partimos, generando dos imanes, lógicamente va a aparecer un polo norte y un polo sur aquí, al igual que acá, un polo norte y un polo sur. Y si volvemos a cortar estos imanes, también va a aparecer un polo norte y un polo sur, un polo norte y un polo sur. Es decir, que el polo norte y el polo sur siempre van a estar juntos. Por eso la circulación magnética es 0, debido a que todas las líneas que salen del norte llegan al sur, a pesar de que yo agarre el imán y lo corte en varios pedazos. Siempre vamos a tener eso. En el caso del campo eléctrico, no. El campo eléctrico, la carga positiva puede existir y la negativa puede existir aparte, independientemente. Entonces, por eso la circulación eléctrica no es 0. Tiene un valor característico a diferencia de acá. ¿De acuerdo? Acá vemos algunas formas de campo magnético de diferentes conductores y bobinas. Por ejemplo, acá tenemos esta forma que representa una bobina. Acá tenemos esta bobina con este abollamiento en el cual el campo magnético se concentra en el interior de la bobina. A esta bobina se le llama toroide.
Ese es el campo magnético alrededor de un cable largo, que ya lo habíamos visto. ¿Y cómo es el campo magnético en el interior de un conductor? Pues es así, ¿de acuerdo? Estas son las diferentes formas que puede tener el campo magnético a través de diferentes medios. Bobina toroidal, conductor recto y en el interior de un conductor. Eso es todo. Si tienen alguna duda, háganmelo saber y les deseo lo mejor. Éxito.